Perfecto. Bueno, vamos a continuar un poquito con esto, que ya falta poquito para el día de hoy. ¿Y qué pasó? Que no quiere. Ahí. Bueno, ahí están viendo otra vez el PowerPoint. Sí, ya se ve, Roberto. Y así como hemos visto la forma canónica en suma de producto, vamos a ver la forma canónica productos de suma. Acá presten atención porque hay algún cambio. Cuidado con esto. Del mismo modo, tenemos una función dada donde ustedes observan que acá tenemos en cada término una suma. ¿Ven? Y cada uno de esos términos está sometido a una operación de producto. Por eso es producto de suma. De forma canónica, porque ustedes ya saben que cada uno de los términos que conforman esa función tienen todas las variables definidas en la función. Bien. En este caso, la suma de productos aparecen de esta manera. Las variables no negadas valen 0. Es decir, cada variable no negada vale 0. Miren que acá las variables no negadas valían 1. ¿Lo ven? Primer cambio significativo. Es al revés. Cuidado con esto porque meten la pata siempre. Entonces, las variables no negadas valen 0, las variables negadas valen 1. ¿Ok? Cada uno de los términos se representa, como ustedes ven, con un número binario. Todas las variables no negadas valen 0. Este max término resultante es un 0. ¿Lo ven? En este caso, este término vale un 1, la i negada, esto vale 0, esto vale 0, entonces el número binario representado acá es un 2 decimal. Y en el último de los términos, el binario es 0, 1, 1, representado en forma decimal, es el valor 3. ¿Ok? Fíjense, chicos, que aquí existe una diferencia muy importante en términos de definición. Guarda que cambia el valor de la variable. ¿Ok? Bueno, esto se puede representar del mismo modo que hicimos con la suma de producto en una formulación como la que ustedes ven acá, que en lugar de ser una sumatoria es una letra pi, letra griega, que en matemáticas se representa a la formulación de una productoria, es decir, en lugar de sumatoria, producto de términos. Y se puede expresar de esta manera. Entonces, la letra pi, la letra m mayúscula, y esto que tengo acá es igual a esta formulación que tengo acá. Es decir, si yo lo expreso en forma algebraica, lo puedo expresar de esa manera, ¿ok? Y si lo tengo que representar en formato max términos, ¿sí? Lo puedo representar de este modo. ¿Se entendió? Ahí, Dante, no te llego a ver. Miguel, si Dante, ¿podés levantar el...? No, dice que una vez que tenemos 0, 2, 3, no se hace más nada. Bueno,
Paciencia, ya vamos a llegar. Esperen, no se apuren, no se apuren. Bien. Bien, entonces, acá vienen dos teoremas, donde el teorema 1 dice para obtener, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Ustedes saben que una forma canónica debe tener todas las variables que componen la función. ¿Qué pasa cuando no las tengo? ¿Qué pasa cuando tengo un término que le falta una variable? Bueno, cuando a un término le falta una variable, mírenlo acá abajo, esta sería una función producto de suma. ¿Lo ven? Productos de sumas. ¿Está bien? Esta función que tengo acá tiene un término que no es canónico. Entonces lo que tengo que hacer es agregarle a este término la variable i que le está faltando. ¿Lo ven? Para agregarle a este término la variable i, se le agrega de acuerdo al teorema que ustedes están viendo ahí arriba. Es decir, se agrega la variable sumando, ¿se entendió? Y restando en la misma función. ¿Ven? Ahora este término que tengo acá, es un término canónico. Por lo tanto, ahora tengo una función producto de sumas. Esto que tengo acá es negado, cuidado. Ese negativo que tengo acá es esta variable negada. ¿Lo ven? Después voy a ver si arreglo esto para que sea más claro para ustedes. Bueno, entonces, ahora sí tengo la función completa en una función canónica. ¿Lo ven? Y en el caso de que sea un producto de suma, no sé si lo tengo hecho, no lo tengo hecho, en caso de que sea un producto de suma y me faltara una variable, en lugar de sumarla, le pongo el producto. O sea, le agrego la variable negada y no negada con producto. ¿Se entendió eso? Chicos. Hay una pregunta. ¿Cómo no? Ahí va. Me dice si podés repetirlo. ¿Cómo no? Cuando Y tengo dice- una función, a mí me dan una función, y tengo una función que no es canónica, es decir, a alguno de los términos le está faltando la variable, si es una suma de producto, agarro la variable y la agrego no negada y negada sometida a una suma, porque lo que me está faltando es ese producto, es ese término, ¿lo ven? Ahí lo tienen, miren, ahí está en rojo. A este término le falta la variable i, por lo tanto, le agrego la variable i no negada y negada. Acuérdense que este menos que está acá es que esta variable está negada. ¿Bien? Y ahora tengo este término en forma canónica y este término en forma canónica y este término en forma canónica. Es decir, si a mí me dieran una función que no está en forma canónica y me la piden poner en forma canónica, ¿qué hago? Le agrego las variables negadas y no negadas de acuerdo a la operación que tiene. Si es un producto, si es una suma, a la variable la sumo. Si es un producto, el término resulta ser un producto, a la variable le pongo la operación de producto. ¿Hasta ahí se entendió? Ahora sí. Bien. Vamos a resolver este problema. Esta de acá. Este problema que está acá. Y luego
A ver si... Sí, la clase que viene vamos a seguir con esto. A ver si tengo... No. A ver. Teniendo en cuenta una función x, y, z, a partir de la siguiente tabla, me están dando la tabla de verdad, obtener la función canónica correspondiente. ¿Ok? Entonces, yo tengo las variables x, y y z. ¿Sí? La combinatoria posible de esas variables x, y z me dicen que el resultado es esto que tengo acá. ¿Sí? Cuando x vale 0, y vale 0, y z vale 0, el resultado de la función es un 1. Cuando esta combinación vale un 1 acá, bueno, esto que tengo ahí es una combinación que sale un valor 1. Y así sucesivamente. Es decir, me dan las variables de entrada y me dan la variable de salida. ¿Qué me piden? En realidad lo que me están pidiendo es que obtenga los términos, min términos y max términos de esa función. Cuando yo encuentro un 1, lo que me van a decir es que el término correspondiente a esto son una suma de producto. Entonces, acá vale un 1 cuando x es negado, y es negado y z es negado. ¿Saben? Miguel, me parece que esto es mejor verlo la clase que viene, ¿no? Sí, porque si tienen más dudas, repasamos un poco lo anterior. Sí, vamos a repasar lo anterior. Olvídense de este ejercicio por ahora y vamos a repasar todo lo anterior, ¿ok? Después vamos a ver. Después ustedes van a tener que hacer este trabajo o el que les pida Miguel la clase que viene. Por ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver para atrás y vamos a ver todo lo que vimos en el día de hoy. Hoy vimos la ley de De Morgan, donde un término que está, este término como sería una suma de variables negadas, se puede representar como un producto de cada una de esas variables negadas. ¿Ok? Y también al revés. Niego un término, puedo hacer de cada una de esas variables como producto, y este término tienen el mismo resultado. Lo mismo pasa al revés, cuando niego todo un producto y puedo ir representándolos con las variables negadas, pero en este caso como una suma. Lo revisamos a través de una tabla de verdad y vemos que ambas tablas de verdad representan esa igualdad que vimos recién. ¿Lo ven? Bien. Luego, vamos por acá, hablamos de lo que era la lógica positiva y la lógica negativa. Nos tienen que indicar qué tipo de lógica vamos a poner cuando la variable va a valer un 1 o cuando las variables van a valer 0. Eso es una definición que me la tiene que dar y nada más. Luego vimos las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas vistas fueron la operación OR, que es una suma. La operación OR, que es una suma. La operación AND, que es un producto. La operación NOT, que es la negación de la variable. ¿Sí? La operación NAND, que es la negación de una operación AND. La operación NOR, que es la negación de la operación OR. La operación o la compuerta OR exclusivo, que es una XOR. La negación de un OR exclusivo, que es una operación XOR.
Y luego empezamos con las definiciones de lo que es una función. Una función tiene un valor de salida único, 0, 1, y que esa función tiene operaciones y variables que son combinaciones posibles de una función. El resultado de una función siempre es un 0 o un 1, prendido o apagado, abierto o cerrado. ¿Ok? Bien. La función la puedo representar con una tabla de combinaciones. Hay que ver cuántas variables tiene la función. En este caso la función tiene variables x, y, z. Las combinaciones posibles eran 2 por el 0 y el 1, el 0 y el 1 de cada variable, y la n es la cantidad de variables. Si tengo 2 variables, es 2 al cuadrado, lo cual significa que voy a tener 4 combinaciones posibles. Si tengo 3 variables, es 2 al cubo, voy a tener 8 combinaciones posibles. Y si tengo 4 variables, es 2 a la cuarta, son 16 combinaciones posibles. ¿Ok? Recuerden que las combinaciones se van haciendo de manera tal que la variable más externa, siempre lo ponemos en orden, si son 3, la primera la variamos de a 4, la segunda la variamos de a 2 y la tercera la variamos de a 1. Y con eso obtenemos las 4 combinaciones posibles. Luego hacemos las operaciones de cada término, y eso lo hacemos en cada una de las columnas de trabajo. Y finalmente hacemos la operación completa, que en este caso es la suma de estas dos, visto en esta columna que tengo acá, y con esto obtenemos el resultado de la obra. Recuperando, si me dan una función, esa función la represento en una tabla de verdad, hago las operaciones y obtengo el resultado de la función final de acuerdo a las combinaciones posibles. Luego hemos visto que esa función la podemos representar como un circuito combinacional. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la función y a cada una de los términos le aplicamos las variables de acuerdo a cómo están. ¿Ven? Y utilizamos los iconitos que corresponden a la operación que hemos visto con anterioridad. Esta es una negación, esta es una operación AND, que representa ese valor que ustedes tienen ahí. X por Y, negada, es una operación de producto, y eso significa un icono, un componente AND. ¿Lo ven? Y la suma es la salida de las dos. Ahí tengo una OR por esta suma que tengo acá. ¿Lo ven? Bien, luego de eso hemos visto y definidos funciones. ¿Qué es una función? Bueno, una función no es otra cosa que un conjunto de operaciones realizadas a través de las operaciones booleanas con las variables, también booleanas, para representar un resultado de una función posible. Recuerden que las funciones como resultado final es un 0 o un 1, de acuerdo a la combinación. Para eso hemos visto varias definiciones. Para poder trabajar con funciones, primero tengo que reconocer cuáles son las variables, luego cómo están sometidas esas variables en cada uno de los términos. Si es producto o si es suma, el término se llama producto, o si es suma, el término se llama término suma. Que esos términos tienen una característica que son canónicos o no, es decir, si están en presencia de esos términos todas las variables que me indica la función, entonces es un término canónico, y en el caso de que no sea un término canónico, si tengo un faltante de esa variable en algún término, resulta no ser una función canónica. Y si me piden una función canónica, lo que tengo que hacer
es agregarle a aquel término que le falta esa función las variables negadas o no negadas de acuerdo y sometidas al producto o a la suma. ¿Está? Entonces definimos lo que era una forma normal de una función y entonces definimos lo que era una forma canónica de la función. ¿Ok? Una vez que hicimos eso y tenemos nuestra forma canónica como suma de productos o productos de suma, la podemos expresar de dos maneras diferentes. La podemos expresar de una manera algebraica o la podemos expresar de una manera con el formato de min términos y max términos. Para poder hacer min términos y max términos, debemos tomar la función algebraica, ponerle valores a las variables ceros o unos de acuerdo a si es una suma de productos, las variables negadas van a valer 0 y las variables no negadas van a valer 1, y luego representar ese número binario en el formato de min términos en este caso. ¿Ven? Como es una suma de productos, estos valores que estoy expresando en forma decimal son la expresión en formato de min términos de esa formulación. Es decir, esta formulación y esta formulación resultan ser iguales, representan lo mismo. En el caso, y con esto termino, los productos de suma. Está buena la de Auntie Diaries. Hola, chicos, hola. Es esa que dice eso, pero está buena la canción. Después prestar Hola. atención a la letra. Chicos, Está Coac. a ver, además de estar desmuteado, muchachos, no sé qué hacen acá. ¿Ok? Si están hablando de canciones, chicos, váyanse. No hace falta que estén acá. Por lo menos no molesten. ¿Está bien? Santiago, para vos, si no te interesa esto, no hace ningún problema. Te vas y se acabó. ¿Ok? Y después, por favor, cuando yo diga que se terminó la clase, te quedás un cachito que tengo que hablar con vos. ¿Está claro? Bueno, lo último, chicos. La forma canónica de producto de suma sería al revés, es decir, las variables que son no negadas valen 0 y las variables que son negadas valen 1. Y con eso conformamos el número binario, los números binarios transformados en decimal, lo podemos expresar de la misma manera. Es decir, de esta manera expresamos una forma canónica de productos de suma en forma algebraica, o también la podemos representar como una forma canónica de productos de suma en forma de max términos. Ahí lo tienen. ¿Ok? Y con esto hemos terminado el día de hoy. Por favor, Santiago, quédate. Y la compañera también. Chicos, con esto para mí se terminó. Recomiendo que revisen nuevamente este contenido. Y bueno, la semana que viene podamos empezar a hacer ejercitación para que ustedes tengan volumen de trabajo con esto. ¿Ok? Santiago, por favor, quédate. Para los demás, chicos, los despido para la semana que viene y el viernes determinamos la fecha del parcial recuperatorio de numeración. ¿Ok?